mochila. Mami, mira la cama. Yo siempre digo, para yo hacerte una comida y meterte a mi casa y a mi cocina, yo tengo que quererte. Gracias, Angeli, por permitirme entrar en tu casa, en una partecita de tu vida, por ese rico almuerzo, Gracias para a ti. este episodio especial que hemos preparado a raíz de la conmemoración del Día de la Prevención del Cáncer, la batalla en rosa, le hemos querido llamar a tu episodio. De verdad que tu historia es muy inspiradora y a mí me gustaría que me permitieras entrar un poquito más allá en ella. Bien. Sí, claro. Cuéntame de ti. ¿Cuáles son los inicios de Angie? ¿Cuál es su infancia? ¿Cuáles eran sus sueños? Yo como amiga conozco algunas cosas, pero ¿qué tú quisieras compartirme hoy frente a las cámaras? Bueno, mi infancia, ¿qué te digo? Una infancia un poco dura porque tuve una infancia, a pesar de que fui feliz, tuve una infancia que también tuve muchas responsabilidades como niña, que hoy yo veo a mi niña y digo, cuídamela Dios, porque, o sea, mi niña va a cumplir 4 años y yo la veo como el primer día que la tenía en las manos. Entonces, mi infancia de los 1 a 6 años creo que fue un poco de niña, pero de los 6 arriba yo comencé a ser mamá. Comencé a ser mamá de mis hermanos. Entonces, eso te cambia tu niñez, porque tú creces con una responsabilidad que no es tuya, que tú no la entiendes en el momento y que tú te aferras a que tú tienes que ser responsable por seres queridos que, aunque tú no lo tuviste, tú sientes que son tuyos, tú siendo una niña y tú te sientes responsable de, tengo que hacerle comida, tengo que cambiarlo de ropa, tengo que cuidarlo que no llore, tengo que cuidarlo para que esté bien. Y realmente cuando yo analizo ahora que mi hija en 2 años va a tener 6 y a los 5 años yo comencé a aprender a cocinar, yo no me imagino a mi hija en eso. Entonces ahora es como que, pero yo era una niña, pero ¿cómo yo lo hice? Yo ni siquiera sé cómo lo hice. ¿Qué pasó que tú tuviste que tomar ese rol de mamá? ¿Qué pasó en tu familia? ¿Cuál fue el evento que produjo que tú tuviste que tomar ese rol de madre? No teníamos papá, bueno, o sea, no teníamos papá en la casa y mi madre tenía que trabajar. Así que mientras ella trabajaba, cuando yo estaba muy pequeñita, quien me cuidaba a mí era mi tía. Pero era mi tía y ella se casó, hizo su familia. Entonces, quien se quedó en la casa para cuidar a mis hermanos fui yo. Primero uno, que fue a mis 6 años, y luego el segundo, que fue a mis 12 años. Y cuando con el segundo yo salía, la gente me miraba como, mira esa niña, ya tiene un niño. ¿Por qué? Porque yo hacía como las mismas cosas frecuentemente y pasaba por los mismos lugares. Y él estaba pequeñito, pequeñito. Y la gente me miraba y la gente pensaba que era mío. Porque yo tenía 12 años y hay casos de niñas, lamentablemente, que tienen niños así. Y yo me sentía mal porque yo decía, es mi hermanito, yo lo quiero, pero yo no quiero que digan que yo soy su mamá. Yo no soy su mamá, yo soy su hermana y yo lo cuido y yo lo quiero, pero yo no soy su mamá. A mí no me gustaba que me vieran como una niña mamá. Claro. Y hay una realidad
en nuestros países, y las estadísticas están ahí para darnos luz sobre esos temas, de que el matrimonio infantil es una realidad subyacente en nuestras culturas, por temas de pobreza, por temas de culturas. Hay muchas niñas que las inducen y en otros casos hasta las obligan a casarse. Entonces, por eso quizás esas personas al verte pudieron entender que de repente tú eras básicamente una más de esas estadísticas. Sí. Y hoy yo me pongo a pensarlo y coincido contigo de que eras una niña. Sí. Deberías de estar viviendo la infancia. Sí. ¿Qué pasa entonces en esa adolescencia tuya, donde tú, digamos, que ya no tienes las cosas impuestas y tú dices, bueno, esto es lo que yo quiero hacer en la vida? ¿En qué momento tú tienes, digamos, que la oportunidad, teniendo todas esas responsabilidades, de pensar un poco en ti? Realmente eso fue como a partir de los 16, que ya uno de mis hermanos tenía, porque le llevo 6 años a uno y 12 años al otro, entonces ya uno tenía 6 y el otro tenía 12, ya estaban más grandecitos. Yo nunca me desconecté completamente de ellos, realmente lo hice ya adulta y ellos siempre fueron mis hijos. Pero yo a partir de esa edad, sinceramente no me desconecté de ellos porque nunca dejé de cuidarlos, nunca dejé, por ejemplo, de ocuparme de su escuela, nunca dejé de ocuparme de su bienestar, pero sí cambié de vida y me fui con un novio a los 17, a los 16 así, pero fue a los 16 cuando yo comencé, por ejemplo, que comencé a trabajar. No comencé a trabajar para mí, comencé a trabajar igual para ellos, para su bienestar, porque al yo crecer con eso desde pequeña, ya yo sentía que eran siempre mi responsabilidad. Así que yo 100% nunca me desconecté, pero a los 16 comencé a tener conciencia, por ejemplo, de querer cosas. Y siempre tuve la aspiración de querer tener, porque yo tengo tías que son educadoras. Y mientras yo era pequeña, con todo y las responsabilidades, siempre escuchaba a mi tía que decían, hay que estudiar, hay que estudiar. Y ahí de mi tía, Juana y Celeste, que son educadoras. Y yo siempre le escuchaba y yo espero que ya lo vean, para que ellas sepan que yo tengo eso siempre en la cabeza, de que yo lo escuché de ellas, que siempre me decían, hay que estudiar. Ellas me decían Angelita, y me decían, hay que estudiar, hay que estudiar. Y ellas eran siempre de ellas que yo lo escuchaba. Y yo me quedé con eso en la cabeza. Y siempre yo tenía como pequeña eso en la cabeza de hay que estudiar, así como tenía como lo de la responsabilidad de cuidar a mis hermanos, también tenía lo en la cabeza, esa repetición que ya decían, tenemos que estudiar, y yo tenía como esas dos partes de responsabilidad, pero de yo saber, ellas siempre decían, para ser una gente bien hay que estudiar. Y entonces yo tenía esas dos partes como ahí en balance, en mi cabeza de niña, pero la tenía y crecí con eso. Así que a pesar de que tuve mucho contratiempo, a pesar de que, no sé, yo te lo dije en un mensaje y lo dije en un masterclass, yo crecí en La Romana, nací en La Romana, crecí en un callejón. ¿Y qué pasa? Frente al callejón había un punto de droga. Y yo crecí con miedo, aparte de las responsabilidades, crecí con mucho miedo, porque era como que estaba en el frente, y era como que un día llega la policía, un día llega un hombre malo, tú sabes qué están haciendo, entonces tú eres una niña como con conciencia de que pasan cosas malas prácticamente enfrente de ti y que encima de todo tú creces en una pobreza muy fuerte y que tú dices que también tú no estás segura porque uno de esos hombres malos puede venir y tumbar la puerta de tu casa porque tu casa no es segura. Entonces, todos esos episodios como que yo
voy a agradecer algo, es que mi cabeza siempre se fue por lo positivo. Y a pesar de todas esas cosas que pasaban en mi crecimiento, yo admitía lo malo y siempre como que buscaba lo positivo y aún yo soy así. Y como que, ok, las etapas, lo negativo, y veo lo positivo y veo la luz y sigo viendo la luz. Pero no te niego que dentro de mi infancia esas fueron cosas que influyeron porque tenía miedo. Crecí con miedo, decía, ok, un día llega la policía, un día llega... Y tú eres una niña creciendo con todo eso. ¿En qué momento tú tomas la decisión de irte del país y cómo se te da esa oportunidad? Mira, yo crecí también con mis primos en la casa de mi tía y era una casa que mi tía había como que dejado familiar. Entonces, mientras yo tuve así 6 o 7 años, la casa era con mis primos y luego se dividió. Mi tía siempre viajaban, son mi tía segunda porque son las tías de mi mamá, pero yo siempre, ellas como que también eran las que nos cobijaban. Y hubo un momento donde mis primos comenzaron a casarse. Mi primo, uno de los que más influenció mi vida de pequeña, se fue a vivir con mi tía hacia Europa y como que la casa se quedó vacía, pero al yo crecer debajo de ellos, yo era como que eran 6 varones y yo era la hembra. Entonces, como que a pesar de todo, cuando yo quería algo, ellos me socorrían y me cuidaban. Y yo siempre dije, fue tan bueno que mis primos me cuidaran. Y yo tuve como que conocimiento de ellos. Y yo crecí siendo una niña con inteligencia, como con mucha sabiduría, mucho. Yo sentía que yo tenía poder y que yo podía tener poder y yo sé que eso también vino de ellos, porque yo sentía que yo pequeña, siendo una niña, ellos me empoderaban, tú puedes hacer esto, tú eres fuerte y yo crecí así. Hubo una temporada cuando yo me casé, que fue que me fui con un novio a los 17 a los 19 que fueron cosas que pasaron de juventud. Hubo un momento donde no podía ya estar con él. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me sentía bien. Yo decía, él es muy posesivo. Entonces, yo no me puedo quedar en el pueblo con él porque él no me va a dejar tener vida. Entonces, a mi primo que vivía en Europa, yo le dije, yo lo quiero dejar, pero yo no puedo vivir aquí. Yo en ese momento, ¿qué pasa? Yo quería ir a la universidad, yo trabajaba con él, yo trabajaba mucho, pero él no me dejaba porque, bueno, que los hombres posesivos sienten que tú eres de su propiedad y yo no quería eso. Yo tenía 2 universidades al lado de donde nosotros vivíamos y yo no podía ir. Yo decía, pero es que yo no quiero eso. Y le pedí ayuda a mi primo y él así me ayudó para que yo pudiera despegar porque él entendió lo que le dije. Le dije, yo no hago nada dejándolo si estoy en el pueblo y él me atosiga. Entonces, realmente tuve el privilegio de que mi primo hizo todo lo posible y entonces me llevó a Europa. Y ya tenía 19. Me había pasado 2 años con el que era mi novio. Cuando tú llegas allá, ¿cómo es tu vida como inmigrante, conociendo un nuevo idioma, una nueva cultura, con esos sueños que tenías, con esa independencia, ese sentimiento de responsabilidad con los que se quedan así? ¿Cómo fueron todos esos cambios para ti? Bueno, lo primero es que tú llegas a otro continente. Hay mucha gente que llega a España y tiene el español con facilidad. El italiano es ligeramente más fácil, pero yo llegué a Suiza, a la parte francesa, donde se habla francés. Los primeros meses yo tuve visa con papeles, con permiso y eso, pero luego me quedé ilegal. Dentro de ser ilegal, yo me inscribí en la escuela, yo leía el periódico todos los días, el periódico en francés. Yo veía
las primeras personas que yo encontré me decían, tú tienes que ver la televisión en francés, tú tienes que... Y como ya yo tenía el hábito que a mí me gustaba, ya, o sea, con mi hábito de la cabeza que me gustaba, yo leía. ¿Y qué medio yo encontraba que me gustaba? Allá te ponen el periódico gratis. Muchos de los periódicos son gratis. Así que, siendo ilegal, yo encontré un trabajo haciendo uñas. Y me quedaba como 45 minutos de la casa. Así que el trayecto de los 45 minutos para ir y el trayecto de los 45 minutos para volver, yo leí el periódico. Y cuando pude, encontré un lugar donde compré un diccionario como así, un Larouche amarillo, porque ese me cabía en todos lados. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo trataba de leer, de descifrar, y lo que no podía descifrar, entonces yo lo traducía. Y así yo comencé a aprender francés. Luego iba a la escuela como 1 o 2 veces a la semana, de noche, en una escuela que encontré que podían ir personas sin papeles. Y la música que escuchaba, la escuchaba en francés. La poca televisión que veía, porque me decían, tienes que mirar televisión. Yo nunca he sido como de mirar mucho televisión porque prefiero hacer como que cosa productiva. A causa de que tú creces con responsabilidades, tú sientes siempre que tú estás perdiendo el tiempo y tú tienes que hacer algo. Y realmente no es así. Pero tú creces con eso. Así que yo no veía mucha televisión, pero la televisión que veía la veía en francés. Y eso me hizo que yo me integrara mucho. Y ya todo, realmente, al año, yo hablaba súper bien francés. Y tuve clientas en francés y como que con la gente que yo me comunicaba, tenía claro mis amigas que amo y quiero, que hay una que fue mi primera amiga, que ella es suiza, italiana, chilena, o sea que por eso ella hablaba español. Fue la primera prácticamente amiga que tuve y me acogió. Así que ella me enseñaba cosas y también aprendí mucho con ella. Tuve un amigo que era amigo también de mi primo, que yo lo escuchaba hablando francés y el francés me encantaba y desde pequeña mis notas mejores fueron en francés. Y todavía a la fecha lucho con el inglés, pero con el francés desde pequeña yo fluía y me gustaba. Así que yo me integré muy bien con el francés y puse de mi parte y eso eran como mis ejercicios para yo integrarme. ¿Por qué? Porque tú llegas, eres ilegal, encima no sabes el idioma, se te hace más difícil de integrarte. Cuando por lo menos tú sabes el idioma, ya tú comienzas a integrarte. Luego te pasan muchas cosas en el camino porque tú no puedes tener un trabajo realmente como tú lo sueñas, sino que tú tienes que trabajar en lo que tú puedes y en lo que aparezca. Entonces, así me pasó un tiempo, realmente me pasaron prácticamente 2 años, pero fue bueno. O sea, yo como que no tengo el recuerdo de que yo haya parado. Nunca paré. Con lo que hacía, compartía de todas maneras con mi mamá, con mis hermanos, y fue como que yo nunca paré ok, yo me mudé del continente, pero con mi familia adentro. Así que yo siempre seguía como que si yo encontraba 100, eran 70 de ellos y 30 míos. Va a seguir mañana, que mañana hay que buscar más. Y en eso me pasaron casi 2 años hasta que tuve el privilegio de conocer a mi ex marido. Y digo el privilegio porque con él ya yo tenía 21 años, sí. Yo tenía 19 cuando llegué, duré casi 2 años así. Y yo recuerdo que cuando él me conoció, realmente yo tenía 21 años y él tenía 47. Y cuando él vino muy amable al lado de mí, el día que me conoció, me dijo, hola, ¿cómo tú estás? Muy amable. Y yo de mal humor le digo o pienso, ay, que él quiere. Otra vez, yo soy negra, vamos a enamorarte. Y yo dije, ay, otro más que viene y se te pega y tú eres latina y tú tienes una tacha en la frente y bueno. El punto ¿Te es... sentías así allá? Y yo me sentía...
yo me sentía, claro que me sentía discriminada, porque encima, ahora las cosas han cambiado, ahora las cosas han cambiado mucho, pero al inicio era como, tú eres latina, bueno, lo que sea, tú eres lo que sea y le va a dar a lo que sea. Entonces tú te sientes mal en un momento porque tú dices, por ejemplo, si hay un joven que te gusta, ellos piensan que tú no le gusta, tú quieres papeles. Tú quieres papeles. Entonces, por más que tú quieras como que sentirte bien, tú siempre tienes como esa desconfianza de que como yo soy una sin papeles, ni siquiera te toman en serio porque ellos piensan que tú lo que quieres es papeles. Entonces, y son situaciones que son fuertes. Son situaciones que son fuertes y que no son agradables. Y te pasa con las relaciones, y te pasa con los trabajos, y te pasa que si tú no eres fuerte, es muy fuerte vivir. Encima de todo, por ejemplo, que tú llegas a otro país con otra cultura, donde hay latinos que se acomodaron a llegar, vamos a decir que todos los trabajos son buenos porque es trabajo y siempre que sea trabajando es honesto, pero tú puedes moverte, tú puedes comenzar limpiando y tú puedes decir, ok, ¿y ahora qué más hay después de limpiar? ¿Qué más hay? Pero hay gente que simplemente se acomoda ahí. Pero yo quise saber qué más hay. Yo nunca como que nunca me adapté, nunca me rendí, como decir, ok, esta es la vida de un latino en el extranjero. Para mí no era eso. Entonces yo decía, ok, si yo sigo haciendo, yo puedo. Y yo seguía. Cuando conocí a mi ex esposo, realmente él me conoció y me pregunta qué tú haces aquí, dónde tú trabajas, que no sé qué. Y sin ninguna como que intención, como él fue tan amable conmigo, yo cedí ese día a seguir hablando con él porque él fue súper amable, a pesar de que yo estaba renuente. Y me invitó a salir y yo, bueno, ok, vamos. El punto es que después de X, vamos a decir que un mes y tanto, que lo conocí, que me había invitado a salir, que me había llevado de viaje, él me dice, ven a vivir contigo, ven a vivir conmigo. Y yo como que, ok, él me dijo que, mira, tú no ganas mucho en el trabajo porque tú estás ilegal, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué tú quieres? Y yo le dije, bueno, yo quiero, ¿qué yo quiero? Sinceramente, yo quiero ver mi familia, a mí me encantaría pasar mi Navidad con mi familia, ¿qué yo quiero? Eh, Era lo que yo quería en el momento. Yo quiero una casa para mi mamá. Y él me lo preguntó así y yo, eso era lo que tenía en la cabeza y eso fue lo que le dije. Y él me dijo, tú puedes confiar en mí, eh, porque ya yo no tenía papeles. Me dijo, vete, en diciembre tú te vas, tú confías en mí, yo te voy a ayudar. Y cuando tú vengas de allá para acá, yo te voy a hacer la visa y nosotros venimos juntos. Y realmente así fue. Yo confié en él y así fue. Cuando yo regresé con visa, ya por lo menos no estaba ilegal, estaba viviendo con él. Él me llevaba verdaderamente 47 años, tú sabes, yo estaba jovencita, pero estaba en una etapa de que él era rico y él me estaba haciendo mis sueños realidades, que era lo que cuando tú eres jovencita, eso es lo que tú tienes sueños y te aparece el mago y tú dices, no, pero este es el mago, me lo estás cumpliendo, ya tú no estás viendo la edad, ya tú no estás viendo la diferencia de nada, tú sabes que él es bueno contigo, que se está preocupando por tu familia, que qué es lo que te preocupa a ti, tu familia, qué es lo que tú quieres, una casa para tu familia, qué es lo que tú quieres, bueno, no está ilegal y él te lo está cumpliendo, entonces te cambia la vida, te cambia la vida. Me pasé 6 años con él, pero por la edad, por no sé qué, tuve una etapa donde él se enfermó,
yo nunca me le despegué porque siempre he sido como muy agradecida. Él me cambió la vida increíblemente, yo viajé el mundo con él, yo me integré muchísimo con él, aprendí muchísimo francés. Hoy yo hablo muy bien francés, todo el mundo me lo dice, y fue porque yo me integré realmente a Suiza bien con él. Seguí estudiando un poco de francés porque ya no trabajaba, así que yo aprendía con él, viajé a muchísimos países, pero sí francés yo seguí estudiando hasta donde llegó un punto de que habían pasado como 5 años y ya yo quería saber como que, ¿y ahora? Ok, ya viajé mucho, ya como que tú comienzas a decirte, ok, ya yo tengo 25, 26, pero yo siempre estudié, porque mientras estaba con él era como que tengo que hacer algo que a mí me gusta. Busqué cursos que fueran como que no fueran universidades de demanda de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque viajaba mucho con él. Pero, por ejemplo, yo hice maquillaje. Yo recuerdo que mi primera escuela de maquillaje duró 3 meses. Yo hice mi escuela de maquillaje, hice mi escuela de francés. Ahí fue que yo por hobby me encontré súper chulo depilación con hilo. Así que yo, imagínate que mi primera clase con hilo fue con una traducción de alemán a francés, porque estaba la depilación con hilo del lado de alemán, pero no del francés. Pero yo quería aprender eso, porque para mí eso era una innovación. Aprendí a depilar con hilo, de la depilación con hilo tinte, y así como que seguí descubriendo cosas. Antes se hacían máscara semipermanente por 3 semanas, pero se comprobó que le hace un poquito de daño, le hacía un poquito de daño a las pestañas porque están cerradas, se pegaban y no sé qué. Eso se... Pero lo aprendí y siempre yo andaba como que buscando, y como me gustaba la estética y yo hacía uñas, yo siempre seguí y siempre como que seguí en el área de la belleza porque me daba libertad de tiempo y porque me gustaba. Entonces, mientras yo seguía, cuando yo me la pasaba entre semanas en la casa, era como, ok, yo tengo que estudiar y tengo que aprender. Y siempre estaba como que curiosa. Y después sí ahí llegaron las pestañas. Después que yo había como que descubierto cosas pequeñas, descubrí las pestañas. Entonces ahí yo dije, pero eso es encantador. O sea, eso es una cosa mágica. ¿Por qué mágico? Porque son pestañas lindas que no se ven, no son como las pestañas tradicionales que tú ves. Yo quiero hacer eso, porque las mujeres se ven bonitas. Y ese ejemplo yo lo cogí de la que era esposa de mi primo, porque yo le decía, ¿por qué tú te levantas tan bonita? Y yo recuerdo que un día ella me dijo, es que yo tengo pestañas. Yo le decía, pero ¿cómo que tú tienes pestañas? Ella me decía, sí, mírala ahí, mírala ahí. Y yo no vi nada. Exacto, hasta que yo encontré mi máster, que fue mi primera máster de extensiones de pestaña, Laurence. Ella, o sea, daba el curso y yo me empeciné que yo quería eso. Y así como yo quería lo otro, hice mi clase de pestaña. Hice módulo 1, hice módulo 2 y hacía mis amigas, porque eran mis amigas que yo hacía por hobby en la casa, porque tú necesitas práctica. Y entonces a partir de ahí hubo un momento donde como que yo dije, ok, yo he estudiado, yo lo tengo a él, pero yo lo tengo a él, yo tengo esta vida, pero yo no tengo dinero porque yo estoy viviendo una vida que es de él. Estoy viviendo una vida prestada, yo no tengo mi propio dinero, yo no tengo mis propios medios. Y hubo un momento donde él tampoco quería hijos porque él ya tenía hijos. Entonces hay cosas que comienzan como que a despertar en ti y a decir, pero yo quiero hijos, pero yo quiero mi propio dinero. Yo, o sea, yo no le pedí, dame tu dinero. Yo quería, mira, ya yo estudié, yo me siento bien y capaz de con todo lo que yo he hecho, que me encanta, que lo vivo. Yo quiero hacerlo para mí porque yo quiero mi dinero, yo no quiero el tuyo.
Y a él no le gustó. Porque no sé si fue que él sintió el miedo de que si él me daba la libertad de yo hacer mi propio dinero, yo me iba a ir. Pero hubo un momento donde yo tuve una conversación súper sincera con él. Yo le dije, todos los mejores años de mi vida, todos estos años que yo he pasado contigo, han sido súper buenos. Yo he crecido, yo conozco muchísimos países, yo me siento educada de una manera increíble y yo tuve un aprendizaje siempre con él y yo se lo dije así honestamente. Todo lo que nosotros hacemos juntos es bueno, hasta que llega el momento donde yo despierto y digo, es tu dinero, no es mío, yo quiero trabajar. Entonces ahí comenzaron como que los problemas, porque él no quería que yo tuviera independencia financiera. ¿Por qué? Porque él me daba dinero, yo tenía una vida estable que muchas mujeres sinceramente desean, aman, tienen y les gusta. Muchas veces lo ponen en una balanza, como tú hiciste, pero ellas por miedo toman la decisión de permanecer en una cápsula, viviendo bajo la sombra de los demás sin entender que podemos hacer equipo. Tú vas a aportar algo, pero yo también quiero aportar. Tú quieres tomar algunas decisiones, pero yo también quiero tomar las mías, porque yo quiero sentirme que yo soy la dueña de mi vida. Exactamente. Que el hecho de que yo sea tu pareja, tu novia o tu esposa, no me hace ser de tu propiedad. Y como yo siempre digo, no se puede lograr la equidad si no tenemos una independencia financiera. ¿Por qué? Porque tú no me puedes abrir a mí a hablar de igualdad cuando el bolsillo, el que lo maneja eres tú. Sí. Cuando el poder, el que lo maneja eres tú. Entonces totalmente. Me parece muy revelador lo que tú me dices, porque es una realidad que en nuestros países es normal. Está muy normalizada. Las mujeres se casan y se entiende que ellas son una extensión del esposo, sí. La señora de fulano. Y les quitan la libertad de ellas poder tomar sus decisiones de vida. A causa financiera. Y si tienen hijos es peor. Porque entonces ya es, pero ¿cómo tú vas a hacer eso si tú eres la mamá de mis hijos? Y ahora ¿cómo tú vas a estudiar aquello? Y ahora ¿cómo tú vas a trabajar en eso? O sea, tenemos que tomar en consideración que somos seres humanos. Lo primero que somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos derechos. Y como seres humanos tenemos sueños. Y como seres humanos en un momento podemos tomar una decisión que inclusive puede ser tan fuerte como la que te tocó a ti tomar. Como tu modelo de vida no se ajusta a la mía, aún yo te agradezco, te quiero y me he tomado mucho placer en todo el tiempo que hemos tenido juntos, yo prefiero dejarte. Sí, realmente. Porque tú no estás haciendo un aporte a lo que yo en este momento de mi vida entiendo que me va a brindar bienestar y felicidad. Realmente, y entonces, ¿qué pasa? Llegó el punto de eso, que no era solo lo económico, también era lo de, pero yo quiero un bebé, o sea, yo quiero tener una familia completa. Y una vez me dijo algo que me dolió y yo ese día entendí y dije no, y ese día yo le dije, entonces le dije, búscate, quizás se va a oír feo, pero le dije, búscate un llavero, porque ya yo no quiero ser el llavero. Y yo te agradezco todo, hasta el sol de hoy, yo le agradezco todo, porque todo lo que yo sé, todo lo que yo aprendí, todo lo que quizá la gente perciba que a mí me gusta, él me lo fomentó, me lo dio. Era como que cuando yo era pequeña soñaba y él apareció y me lo cumplió. Hasta el punto de donde tú dices, ok, pero ya yo soy una mujer. Mira, yo tengo una carrera, porque hice una carrera de esteticista con todo lo que curioseé y me gustó y me sentía plena y me sentía feliz. Yo lo estaba haciendo como un hobby en la sala de mi casa porque no lo podía desarrollar por él como un trabajo. Entonces, ese momento donde tú dices, pero yo sé que allá afuera la gente viene a pagarme por eso. ¿Por qué? Porque mis amigas, la gente comenzaron a verla
y a verla bonita y a decirle, ay, pero ¿quién te hizo eso? Ay, pero yo quiero, pero yo no lo hacía como un trabajo, yo lo hacía como un hobby. Entonces, que yo me comencé a dar cuenta y de decir, no, pero yo quiero un local, yo quiero, y no era tanto porque yo medía el dinero, sino porque yo medía el placer que me daba de yo decir, mira, yo estoy siendo independiente, yo tengo una carrera linda, yo tengo una carrera que me gusta, mira cómo las mujeres se sienten felices y yo quiero más de eso. En el momento no era mi proyecto tener un bebé, pero sí era mi proyecto, mi carrera y seguir como que sintiendo esa felicidad de mira las cosas grandes que se pueden hacer, mira lo contenta que se sienten las mujeres, porque yo la pongo bonita y porque yo le puse mucho amor a eso. Y entonces tú sentirte como que, ok, pero tú no puedes hacerlo. O tú tienes esta vida o tienes aquella. Y muchas me juzgaron porque yo andaba súper bien vestida. Yo andaba con todas las marcas, con todos los mejores carros y todo. Y cuando yo dije, bueno, stop. O sea, ¿por qué? Porque al final, aunque yo tenga las carteras, no me hacen feliz. Pero cuando yo hago a alguien, yo me siento feliz. Y como vuelvo y te digo, no era ni siquiera que yo veía lo que me pagaban, porque al inicio era gratis. Yo lo veía porque me daba una felicidad. Y entonces ahí yo tomé la decisión y le dije, ok, como eso no es lo que tú quieres y eso no es lo que yo quiero, nos separamos. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tenía derecho a nada de lo de él, independientemente. Entonces, las mujeres criticaron que yo iba a dejar esa vida para irme a aventurar con mi emprendimiento, que eran cosas innovadoras, que eran cosas nuevas, que prácticamente no hacían en muchos países, no hacía, si había una o dos personas en una ciudad, no había más. Y era como, mira esta, va a aventurar con su sueño. Pero la realidad es que yo sí me fui a aventurar con mi sueño y le di para allá. Cuando tú llegaste a República Dominicana, ¿en qué condiciones llegaste? ¿Y qué fue lo primero que hiciste cuando fuiste? Realmente yo me quedé allá un año y pico. Emprendí, porque emprendí allá. Me pulí, cogí súper experiencia. Yo me dije, yo me quiero ir para Santo Domingo. Pero cada vez yo venía mucho de vacaciones con él. Yo venía porque él se enamoró del país y todo. Y eso también yo tuve una gran oportunidad con él, de que yo prácticamente nunca pasé tanto tiempo lejos de mi familia, porque cada 3, 4 meses máximo yo estaba aquí. Entonces, en lo que yo estaba aquí, ya yo estaba acostumbrada a un estilo de vida ya, a ponerme también las pestañas, a arreglarme ya. Y aquí cuando yo venía y me pasaba 2 o 3 semanas, yo quería arreglarme. Y yo buscaba lugares que hicieran pestañas, pero no aparecían. Recuerdo que una vez encontré un lugar y me picaron muchísimo los ojos y yo me arranqué la pestaña en el avión. Y eso fue uno de los momentos donde yo dije, en Santo Domingo no hay como que lugares bien así. Y tampoco hay quien eduque. Y yo hice mi plan de mudanza un año y pico después de haberme separado con él, de tener una clientela súper chula allá. Todavía mis clientas me escriben por Facebook y me dicen, Cucú, ¿cómo se va? Y es súper lindo cuando tú recibes eso, porque te dicen como, nadie me ha hecho mis cejas tan lindas como tú. Y eso se siente lindo. Y mis clientas, por ejemplo, me dejaron pulsita de recuerdo. Y eso fue como que en casi 2 años yo cultivé algo con mis clientas, con las mujeres. Una amistad de toda la vida. Sí, y porque yo pienso que ellas se sentían bonitas conmigo y se sentían contentas. Y entonces ellas como que también les hería el corazón. Pero ¿qué pasa? Ya yo no tenía el mismo ritmo allá. Me sentía más sola. Con él yo viajaba mucho, así que eso me tapaba el hueco de que yo venía y sentía menos la falta de mi familia. Pero luego de que me quedé sola, ya tú dependes de ti. Y ahí yo me dije, yo voy a ser educadora, voy a hacer lo que sea posible
voy a hacer mi plan para irme, pero voy a hacer lo que sea posible en la academia donde me formé para ser educadora y comenzar a enseñar también en Santo Domingo a otras chicas, para que ellas puedan recibir como yo, o sea, para que ellas puedan recibir lo que yo recibí como educación, porque es diferente. Yo me decía, es diferente, a mí me gusta estar allá, pero la educación no es igual. Entonces, ese fue el plan que hice. Realmente me costó mucho porque tuve que empezar de cero. Todo de ya, cuando me mudé sola ya, tuve que empezar de cero. Y cuando después que tenía mi clientela y mi experiencia y todo, decidí comenzar de cero de nuevo, viniendo aquí. Y era porque me hacía falta el calor, porque me hacía falta, me daban depresiones. Y yo decía, pero yo tengo todo aquí. Tengo un apartamento lindo, tengo un carro lindo, pero me siento vacía, me da mucha tristeza, me dan muchas ganas de llorar y la gente no lo entendía. Yo me sentía sola. A pesar de que tenía mis amigas son y tenían también sus proyectos de vida y estaban ocupadas. Había una que en ese momento trabajaba en la ONU, había la otra que estaba estudiando para ser médico. Imagínate un médico suizo, lo que demanda eso. Y yo no era como, yo no soy muy compinchera. Entonces, cuando yo he tenido amigas, las he tenido con el corazón y muy pegada de mí. Hasta el sol de hoy, esas son mis amigas. Y yo voy a cumplir 7 años aquí. Y todavía aquí me hice amigas, pero no son muchas. Y las amo y las quiero con el corazón. Y estos 7 años como que he tenido también pocas y las tengo aquí. Y mis amigas de Suiza, que son también poquitas, y todavía son mis amigas y con ellas son con las que yo comparto mis días, mi bien, mi mal, a las que le pregunto qué tal todo, a las que les enseño mis proyectos. Y bueno, comencé aquí de cero. ¿Cómo llegué a un apartamento que iba a compartir con alguien? Yo conocía un poquito la capital, pero no conocía mucho porque soy de la Romana, crecí allá y sinceramente yo la capital aprendí a andar un poquito con él y antes de él yo había venido a sacar el pasaporte nada más a la capital. Así que imagínate que de Suiza yo me mudé para acá prácticamente a conocer también la capital y a conocer, a adaptarme aquí, porque yo prácticamente con él solo y luego mi clientela era muy suiza. Así que yo hablaba prácticamente francés. Yo tuve que convertir mi cabeza de francés a español de nuevo también. Todos mis estudios yo tuve que convertirlo de francés a español. Aquí de nuevo. Y a veces yo iba al supermercado y me quedaba como que, ¿cómo se dice tal cosa en español? Porque tenía ya tanto el hábito de la integración de allá, que habían cosas en español que también simplemente no existen en español y uno las utiliza allá y uno viene aquí y quiere como que, ¿cómo es? Y nada, comencé así en el apartamento que compartí con una que en el momento era mi amiga, un apartamento pequeñito en el Millón. A los 6 meses yo tuve un crecimiento así, porque tenía una técnica que aquí realmente en esos días conocí a mi amiga Leslie, pero Leslie estaba en Jarabacoa, iniciando también como yo. Había una de mis colegas, Elus, que estaba aquí y yo no me acuerdo mucho cuántas más habían, pero ellas estaban en micropigmentación y ya yo había hecho también micropigmentación. Y nada, aquí en la capital yo fui un boom y las mujeres, ya tú sabes, atrás de mi 24/7. Yo creo que mis primeros meses yo no dormí porque yo hacía mujeres desde las 9 de la mañana hasta las 11 y las 12 de la noche. Y entonces, con mi crecimiento tan rápido, yo decidí mudarme a una casa. Y en la casa yo dije, bueno, mira, yo soy soltera, me consigo porque me gustaba el área, conseguí una casa aquí en Los Prados y dije, no, pero yo con esta casa la divido entre mi casa y el negocio y ahí integré también a alguien quien eduqué y le enseñé las técnicas. Yo
como la micropigmentación tampoco le gustaba, fue lo único que no le enseñé, pero le enseñé a hacer pestañas, de pelo a pelo, de volumen, a depilar con hilo, a tintar y todo lo que nosotros hacemos. Y micropigmentación ella no quería, pues decía que le daba miedo. Entonces me fue súper bien en la casa, me fue súper bien. Y siempre estaba como que... Y hubo un momento donde lo único, o sea, yo paraba los domingos porque yo decía, no, pero yo necesito parar. Ok, el dinero está bueno, porque de verdad estaba 24/7, si yo dejaba a las mujeres yo amanecía, porque ya iban y me hacían fila. Pero los domingos yo cerraba. Y ahí, dentro de que vivía en el apartamento y me cambié a la casa, fue donde yo conocí mi novio, que era mi esposo, casi cuando llegué aquí. Y nada, ahí fue donde me instalé y tuve un crecimiento rápido, increíble. Pero creo que fue por las técnicas que eran novedosas y que había pocas personas que te podían ofrecer eso. Y más que yo venía con mi educación europea, con la educación europea es increíble y en Suiza es mucho más increíble que en todos los lugares. Allá los estándares son, y cuando tú ves en comparación a otros países, tú dices, no, pero ¿Cómo el te final. conviertes de freelancer, digamos, a una empresaria? Como Por tú la coges demanda. esa profesión y dices, bueno, mira, ya estoy aquí, ya ahora me toca tener un espacio, me toca aprender, me toca organizar, me toca hacer empresa. ¿Cómo es ese paso para ti? Mira, eso fue la demanda, eso lo hizo la demanda, porque cuando yo vi que me cambié a la casa y que tenía tanta demanda, ahí yo decidí, yo necesito ayuda. No fue que yo lo decidí, lo decidió la Lo gente, necesitaste. lo necesité, así que por eso fue que yo decidí formar a alguien. Luego de eso, ¿qué pasó? En mi mejor momento, donde yo estaba con mi esposo, que era mi novio, que yo estaba súper bien, económicamente yo estaba súper bien. La casa me gustaba mucho porque era muy bonita, estaba aquí en Los Prados, nosotros hacíamos cosas bonitas juntos, toda la clientela estaba fugaz, que era yo la que tenía que pararlo, hasta los domingos me acechaban. ¿Qué pasa? Yo me enfermé. Cuando me enfermé, todo se paró en una semana. Yo tuve en el médico un martes, en el médico especialista, porque ya yo había estado en otras ocasiones porque me sentía mal, pero nadie había detectado nada. Y realmente cuando el médico, que lo amo, Belucio, yo no sé si él tiene tiempo de ver televisión, pero bueno, Belucio, cuando yo me topé con Belucio, que fue un martes, el jueves yo tuve un diagnóstico, el lunes ya yo estaba en cirugía. Así que en menos de una semana yo estaba de tener una vida plena a nada, porque tenía un cáncer que ya estaba en el nivel 4. En todo el proceso del cáncer, yo me decía, y mi esposo un día estábamos en la sala, así yo después de mi quimio y mi cosa, yo le decía, pero ahora, mira lo que pasó, yo necesito algo que no dependa de mí, que no dependa de mis manos. Entonces por ahí comenzó el emprendimiento de que él me dijo, pero tú tienes productos y tú tienes mucha experiencia con productos, ¿por qué tú no haces tu marca? Y yo, como estaba en mis meses yo le dije sí, pero no era el momento porque no estaba bien. Pero nos quedamos, él me dio la idea y yo me quedé trabajando eso en la cabeza, pero con mi lucha. Cuando pasó, bueno, que no había pasado al 100%, pero que me dieron mi noticia en enero del 2018 de que ya yo no tenía cáncer, de que no me iban a volver a dar otra quimio y todo eso. Entonces, en la casa, en mi nevera, había mucha medicina. Yo me inyectaba todos los días me ponía 3 medicamentos diferentes en la barriga para que no me bajaran los glóbulos, para que mi sistema inmunológico estuviera bien, no sé qué.
El punto es que cuando me dieron esa noticia, yo le dije a él, la casa me huele a medicina. Ahora la casa no es agradable para mí, me huele a enfermedad. Ahora yo no puedo simplemente depender del negocio solo de mí. Ya yo tenía una colaboradora, pero yo dije ahora yo quiero que todo sea más independiente de mí. ¿Por qué? Porque si pasa otra cosa, yo quiero que el negocio siga con estabilidad. Entonces ahí yo decidí de que mudar el negocio para un local, porque ahí era la casa. Y entre lo que yo me enfermé y él se mudó conmigo, ya era como que un poquito incómodo, lo de la clientela, lo de tú sales, tú no estás en el mejor estado de tu vida, pero yo no podía hablar porque se me quemaron todas las amíndolas, me hicieron radiaciones desde aquí hasta aquí, entonces eso me dañó la voz, el, um, el, um, el gusto y también la audición. Así que aunque yo quisiera hablar contigo, yo no podía hablar contigo. Y mi sistema inmunológico, hubo un momento donde yo pasé 15 días en intensivo porque me quedé en cero, con nada, sin médula, sin nada. Y yo teniendo todo eso en la cabeza, yo le dije a él, ahora que me liberaron, yo necesito otras cosas. Entonces ahí yo decidí, con su ayuda, y me dijo, lo que tú quieras, yo te apoyo. Y hubo un local que mientras yo estuve enferma, yo le pasé por el frente todos los días de mis radiaciones. Y yo le decía, mira ese local, qué bien ubicado está. Él me está esperando. Y cuando me liberaron, tú puedes creer que el local estaba ahí y nadie lo alquiló. Nadie. Y yo dije, mira, el local me esperó. Y ahí montaste el negocio. Y ahí monté el negocio que está justo frente al que tengo ahora. Y entonces ahí yo decidí que iba a coger más personal sin ningún tipo de experiencia, gracias, de manejo de personal, de salario, de responsabilidades, de horarios, o sea, absolutamente de nada. Eso fue con el pecho abierto. Me fue bien. Hice lo mismo que hice con la primera, las pulí desde cero, porque yo entendía que como estaban jovencitas, aprendían súper bien y súper rápido. Fue así, o sea, las integré, fue súper bien con eso. Una que fue la primera que tuve, se fue a hacer sus proyectos y nada, me quedé con esas dos. Y en febrero no, ya era febrero, marzo, ya habían pasado casi 3 meses de que me habían liberado del cáncer y yo había comenzado a hacer ejercicio de nuevo, sentía que me estaba sintiendo saludable, estaba cogiendo un chin más de peso, porque en todo y todo, en diciembre yo tenía 102 libras, 102 libras. Y cuando yo le dije a mi esposo, le dije, mira, después de una quimioterapia, tu sistema no está bien, yo me siento bien, pero yo quiero mis pastillas, voy al ginecólogo para que me ponga pastillas, porque lo menos que yo quiero yo quiero un bebé, pero yo lo quiero saludable. Y yo siento que con 6 meses, donde todavía yo siento mis brazos están negros, quemados de la quimioterapia, yo siento que mi sistema todavía, yo tenía un calor inmenso, era de la quimio que se te queda en el cuerpo. Le decía, yo quiero un bebé saludable. Así que si yo tengo que esperar más porque de todas maneras ni siquiera estoy en mi peso. Tengo como 110 libras. El punto es que mi médico, que ha sido mi médico de que yo venía de vacaciones, me dijo, sí, yo le voy a poner su pastilla, pero vaya a hacerse una probita porque su menstruación tiene que llegar en una semana y no puedo ser un irresponsable. Yo me siento tan agradecida que yo siento que entre mi oncóloga, mi doctor de cabeza y cuello, mi médico general, que es el doctor Iglesias,
Y mi ginecólogo, porque mi ginecólogo también me decía, Angelis, tú no estás bien, hazte prueba de esto y de esto, yo soy tu ginecólogo, pero hazte prueba de tal cosa, porque tú tienes unos ganglios ahí. Entonces yo sentí que esos 4 médicos me los mandó Dios. Entonces el médico me dijo, tú vienes de salir de un proceso, no sé qué, hazte una pruebita de embarazo. Y va a ser mi cumpleaños el sábado. Y yo el viernes chilling, porque ya yo estaba trabajando bien, mi local nuevo, todo nuevo. Digo yo, ay, déjame hacerme la prueba, son las 8 de la noche para que me llegue mañana, para el lunes, llevársela al doctor para que me ponga mi pastilla. Pues al otro día nosotros íbamos para Barahona y a las 6 de la mañana veo yo el resultado online y hago así. Y lo abro y digo, ah, déjame abrirlo. Cuando lo veo positivo casi muero. Yo no entendía si eran 3 días, si eran 2 semanas, si eran qué, pero casi muero. Y yo llamé, esperé que fueran las 8 en punto de la mañana y yo llamé a mi oncóloga desesperada. Y mi oncóloga me recibe con una fiesta. Y mientras yo estaba desesperada, ella me recibe con una fiesta. Ay, Angelis, pero tú no sabes lo que es eso, tú tienes un esposo maravilloso, tú tienes un sistema nuevo y renovado, tú sabes lo que tú estás embarazada. Y yo, doctora, pero ese bebé va a salir bien, tu bebé va a salir bien, no te preocupes, no te preocupes. Y yo, con el corazón, mi esposo y yo con el corazón a milla, porque imagínate, tenía solo 6 meses que había recibido mi última quimioterapia. Y mi última quimioterapia fue la que me mandó a cuidados intensivos por 15 días. Así que, ¿cómo tú crees que tú te vas a sentir? Lo único que tú tienes miedo, porque tú sientes que la quimioterapia todavía anda en tu cuerpo. Y lo único que tú tienes miedo. El punto es que ahí, dentro de mi embarazo, yo le dije a mi esposo, ok, el local está ahí, las colaboradoras están ahí, es hora de hacer los productos. Porque ahí viene la niña y yo quiero más, o sea, que entre más con que dependa menos de mí. Y entonces ahí comencé durante mi embarazo a hacer mi línea de productos, a buscar los suplidores. Yo estaba haciendo 2 bebés, mi hija adentro y mis productos afuera, yo probando, yo pidiendo, yo viendo los diseños que quería. Yo dibujo mucho porque soy muy artística con todo. Y yo iba haciendo mi dibujo y mira, yo quiero mi paleta de pestañas así. Y mis 2 bebés fueron creciendo juntos. Pero gracias a Dios en tu caso podemos contar con un final feliz. Sí. Ahora, yo quiero hacerte 2 preguntas para poder finalizar. ¿Qué lección de vida te dejó tu enfermedad? Bueno, mira, poder y querer y creer. Porque 1, tú tienes que querer y 2, tú tienes que creer que va a pasar. Tú tienes que creer que va a pasar. Porque 1, hay gente o personas que le puede pasar por la cabeza, pero le pasa por la cabeza, pero no cree que se puede. Y menos en X estado. Y menos cuando tú vienes de X situación. Y yo pienso que todo lo que tú quieres, si tú si en algún momento, aunque fue pequeñito que tú lo viste, tú tienes que quererlo. Tú tienes que creer que va a pasar y tú tienes que empoderarte para que pase. O sea, es un conjunto de eso. Es un conjunto de eso porque no pasa nada de que si tú lo quieres, pero no tengas el poder de hacerlo. Pero poder no significa que tú quieras o tenga el poder del dinero o tenga el poder, porque hay mucha gente que lo tiene y ellos no tienen el poder de hacerlo porque simplemente se limitan. Dios te dio una segunda oportunidad. ¿Cómo a ti te gustaría ser recordado? Te lo digo porque tú eres inspiración de las personas que te conocemos y ahora vas a ser inspiración de otras personas que van a tener la oportunidad de conocerte. ¿Cuál va a ser tu legado?
ese granito de arena que tú quieres dejar en el corazón de otra mujer? Realmente yo quiero que las mujeres sepan que las limitaciones son mentales. Las limitaciones son mentales porque yo tuve muy pocas probabilidades en mi vida en general de poder. O sea, si yo hubiese visto mis precariedades desde pequeñas para poder, yo no hubiese podido, pero yo no me enfocaba en las precariedades. Si yo me hubiese enfocado en yo tengo una vida fácil con un hombre que me lo da todo, tampoco lo hubiese hecho. Si yo me hubiese limitado, porque ya me dio cáncer y ya yo no puedo, pero yo sí pude. Entonces, todo el mundo que quiere algo tiene que creer que puede, porque realmente el límite, aunque ellos digan, no, el límite no es mental, sí, el límite es mental. Lo que tú tienes que saber es que tú lo vas a pedir hoy y no va a pasar pasado mañana. Va a pasar con los días, que todos los días tú vas a hacer algo, aunque sea pequeñito, para que pase. Y de un momento al otro, sin tú darte cuenta, se fue convirtiendo en más y en más. Y cuando tú miras atrás, tú dices, mira los resultados. Hay que tener la paciencia, el amor, el creer y en no pensar en limitaciones. No puedes pensar en limitaciones. Tú no puedes pararte a mirar ninguna limitación. Porque sinceramente yo me puedo pasar 3 días dándote entrevistas de limitaciones. Y si tú me preguntas ahora, yo te las puedo contar, pero yo no las tengo en mi cabeza. Yo las voy a recordar para impulsar. O para transmitirlo, para darlo de ejemplo, pero no para decir que esas fueron mis limitaciones. Para mí esas no fueron mis limitaciones. Yo no creía en mis limitaciones. A veces yo me decía, ok, parece duro, pero lo vamos a hacer. O sea, ¿cuántas veces yo no lo hice? Yo pasé de una vida de pequeña muy difícil, pero la cambié porque yo no veía de dónde yo venía, ni le tenía límite a eso. Luego, yo no me imaginé cómo yo me iba a ir a Europa, pero de pequeñita yo decía, yo voy a vivir en Italia. Yo no sabía cómo, pero yo decía, yo voy a vivir en Italia. ¿Cómo? Yo no sé. Pero yo vivía en Europa. Entonces luego, allá, no tenía papeles y no hablaba el idioma. Pero ¿qué pasa? Yo era ilegal. Normalmente, como ilegal, yo tenía la limitación de no ir a una escuela. Pero yo fui a la escuela. Y aparte de que fui a la escuela, yo busqué una escuela donde las personas ilegales podían ir. Yo simplemente no me limité. Está bien, yo no puedo tener una escuela normal, pero yo leo. Yo no entiendo, pero yo estoy entendiendo todos los días más. Ok, yo no tengo papeles, pero yo nunca pensé que yo me iba a quedar sin papeles. Yo dije, yo voy a tener papeles y yo voy a tener lo que yo quiera. Pues tuve mis papeles. Entonces, aparte de eso, ok, viví bien, tuve una súper buena vida, increíblemente conocí el mundo y conocí muchísimos países. Y eso es una de las cosas que me encanta y es una maravilla para mí, es de los placeres que yo tengo. Pero imagínate que a causa de yo no ponerme límite, yo hice más de lo que yo pensaba. Aparte de eso, era como, yo nunca pensé, ok, yo dejo a mi ex marido, pero ¿cómo yo voy a vivir? Yo dije, no, yo lo voy a hacer. Yo voy a comenzar de cero. Él a mí no me dio una fortuna ni un dinero del divorcio. Yo comencé de cero sin nada. Yo no tengo cliente y nadie me conoce, no importa. Yo hice cliente. Yo nunca vi el límite y nunca he visto el límite. Me voy a Santo Domingo y, ok, esto es un país pobre.
y nosotros hacemos un trabajo de lujo. Entonces, ¿tú crees que yo me puse en la cabeza el límite del dinero aquí? Yo no me lo puse. Entonces, ¿qué yo hice? Ok, yo no vine para un local, yo vine para un apartamento. Como yo no tenía límite en mi cabeza, fue increíble la fila de gente y de clientas, que hasta el sol de hoy son mis clientas, pero yo no creía en el límite. Entonces, eso se fue cada vez convirtiendo en una realidad. Cuando yo dije que yo dejé a mi ex marido, yo también quería un bebé. Yo encontré un esposo también súper bueno, que también quería un bebé. Así que también tuve una bebé, aparte de que tuve mi enfermedad con un porcentaje muy pequeño, con una posibilidad casi nula de tener un bebé. Pero yo nunca pensé en que yo no iba a tener mi bebé, porque yo me entregué, yo dije, el proceso pasa y yo voy a tener. Y así fue. Entonces, fue como que cada etapa de mi vida, aunque tuve una etapa dura, yo nunca vi el límite y nunca he visto el límite. Entonces, yo pienso que cuando tú no ves el límite y tú trabajas un poquito todos los días para no ver límite, siempre te llega más. Y es increíble, pero siempre me llegó más. Y al día de hoy, o sea, es siempre cuando yo miro atrás y veo de dónde yo salí y la casa en la que yo crecí y la educación que yo cuando era pequeña yo quería o en algún momento me cuestioné. Hay gente que los papás le pagan la universidad, le pagan la escuela, le pagan una maestría. Yo simplemente decía, yo tengo que estudiar. ¿Cómo era? No sé, pero lo hice. Entonces, si tú ves, yo espero que muchas mujeres, lo que ellas piensan que tienen como límite, está en su cabeza. Yo no soy millonaria, pero yo tengo más y he hecho más de todo lo que increíblemente yo pensé que yo iba a hacer. Y sobre todo que sirve de inspiración para muchas de nosotras, porque de verdad que, como bien lo dices, muchas veces teniendo muchas cosas hacemos menos. Sí. Y teniendo menos podemos hacer más si creemos en nosotras mismas, en nuestro potencial y buscamos la forma de desarrollarlo. Te agradezco, estoy muy agradecida de que hayas decidido ser una Women's Talk. Estoy muy agradecida de tu historia, muy inspirada. Y tú sabes que yo te quiero muchísimo, pero ahora también puedo admirarte. Gracias.